Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Hola hermanos, ¿cómo están? Hola, hola. Les saludamos con mucho amor, con todo el amor del Señor. Como dice por ahí la canción de Daniel de Sousa, que como fruto de este nuevo corazón, Sí. yo declaro la paz de Cristo, dice, y te bendigo, mi hermano. Así que les bendecimos, hermanos, en este tiempo que estamos viviendo, en este día también, en todo lo que está ocurriendo. Que el amor del Señor siempre sea nuestro bálsamo y la comunión que tenemos unos con otros. Hoy día vamos a hablar de La generosidad. la generosidad, La generosidad. que es ya el cuarto, Sí. la cuarta enseñanza de finanzas. Terminamos con la generosidad, así que vamos a orar al Señor y pedirle al Señor que nos hable. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias, papá. Una vez más estamos reunidos, Señor, en torno a ti, papá. Y declaramos, Señor, esta palabra, que donde hay dos o más congregados en tu nombre, tú estás. Te bendecimos, Señor, te damos honra y gloria. Señor, y queremos estar atentos a lo que tú quieres decirnos hoy. Señor, no queremos estar distraídos, Señor, con ningún pensamiento, Amén. ninguna cosa que nos saque, Señor, de lo que tú nos quieres hablar. Señor, te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento, que tu palabra sea revelada a nuestras vidas y que la podamos poner en Amén, práctica, Señor. Señor. Tú nos estás Sí, hablando, Señor, tú nos estás ajustando y te pedimos, Señor, que hoy no sea la excepción, que tu palabra penetre en nuestros corazones, Señor, y que provoque transformación en nuestro ser, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, entregamos este tiempo en tus manos y te pedimos, Señor, que tú nos dirijas en todo lo que hablemos, Señor. Declaramos tu cobertura, Señor, sobre nuestros hermanos. Señor, tú estás en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos, les queremos también compartir una canción que la hemos cantado algunas veces en la congregación, poquito, yo creo que deberíamos cantarla más. Sí. Estamos viendo la letra y es hermosa. Una vez más le damos gracias a Asaf por escuchar al Señor y por estas letras que nos llevan al Señor, nos traen palabra de Dios a nosotros. De un texto, y él fue trayendo, digamos, escribiendo lo que el Espíritu Santo le iba hablando. Así que vamos a cantar. Mejor estar que recibir, así como Cristo yo quiero ser. Dar al que pide, al que tiene hambre. Sé que es posible dar sin amar, más imposible es amar sin dar. Dar de mi vida, mi corazón, la mano extendida de amor y perdón. Así fue Jesús que su vida nos dio, pues sé que es posible dar sin amar, más imposible es amar sin dar. Tanto Dios me amó, por eso entregó no lo que sobró, sino lo mejor de lo que era suyo. Así como Dios me amó, también yo quiero amar.
Pues sé que es posible dar sin amar, más imposible es amar sin dar. Pues sé que es posible dar sin amar, más imposible es amar sin dar. Amén. Amén. Es verdad. Amén. Al final la vamos a volver a cantar, queridos. Palabra. Cantar la palabra del Señor. Tremendo. Amén, queridos. Vamos a hablar entonces de el cuarto punto de nuestras finanzas. Hablamos al comienzo de el poder que tiene el dinero, cómo Dios lo ve, cómo tantas veces está en la palabra textos, versículos que hablan sobre el dinero, las finanzas, la administración. Es porque Dios le da una importancia, es porque también, si lo vemos hoy día, el mundo está siendo controlado por el amor al dinero. Entonces, hablamos de eso, también vimos maldiciones financieras que a veces no nos dejan crecer, no nos dejan ser prósperos en esta área como el Señor quiere prosperarnos. Cuando el Señor habla en Juan, cuando en tercera de Juan, dice que quiero que seas prosperado en todo, así como tu alma prospera. Entonces el Señor nos quiere prosperar en todo, incluyendo nuestras emociones y toda nuestra vida. Eso está en el corazón del Señor. Sin embargo, cuando eso lo ponemos como el centro de nuestro corazón y sacamos al Señor, es cuando entonces se desordena todo. Y por eso el Señor nos habla y nos dice en su palabra que nadie puede servir a dos señores. Nadie puede hacerse esclavo de dos señores. Hay que escoger entre uno. Y por eso Él dice, nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas tienen un poder muy fuerte, que ya lo hemos visto. Y por eso hay consecuencias que son consecuencias de maldición. Vimos también las razones de estas maldiciones. No sé, se recuerda las deudas, el amor al dinero, inmoralidad, cuando no cumplimos los pactos que hemos hecho, nuestras promesas, cuando no las cumplimos, cuando somos irresponsables, cuando somos perezosos. Todo eso trae a nuestra vida maldición económica. Y sobre todo cuando amamos el dinero, cuando está en nosotros la codicia y la avaricia. Así que hablamos de eso y vimos también cómo ser libres de esto. Primero, reconociendo nuestra flaqueza, reconociendo nuestro punto débil, reconociendo nuestro pecado, confesándolo, restituyendo. Y aquí se hace fuerte esta palabra, hermanos. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, Dios nos libra, Dios se hace fuerte, Dios nos defiende, Dios nos cuida, pero cuando nosotros caminamos en sus principios económicos. De otra manera, no, porque estamos fuera de su paraguas, estamos fuera de su cobertura. Amén. Amén. Así que eso, lo vimos en tres episodios. Y hoy vamos a hablar entonces, queridos, de la generosidad. Amén. Lo contrario de generosidad es la codicia, es la avaricia, es el querer tener más y más. La maldad está frecuentemente ligada a la codicia por las riquezas. Eso lo hemos visto en la historia de la humanidad, cómo la maldad está ligada a la codicia, a la avaricia. Entonces, hermanos, si nosotros no nos cuidamos de esta avaricia, de esta codicia, estamos quebrantando la palabra de Dios, que dice que el principio de todos los males es el amor al dinero. La palabra nos habla claramente de que el inicio del mal, el inicio de Satanás, comienza con el amor, la codicia, la avaricia, con el egoísmo, con la rebeldía. Y también vamos a leer la palabra ahí en Ezequiel, que también tiene que ver
con el amor al dinero. Así que abra su Biblia, anote Ezequiel 28, capítulo 28, del versículo 12 al 19. Vamos a leer la versión de las Américas. ¿Del 12? Del 12 al 19. Dice, hijo de hombre. ¿Ahí? Sí, dale fuerte, nos vamos. Hijo de hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas y en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilo, el onice y el jaspe, el zafiro, la turquesa y la esmeralda, el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti. El día que fuiste creado fueron preparados. Tú, querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. Estabas en el santo monte de Dios y andabas en medio de piedras de fuego. Perfecto eras en tus caminos desde el día en que fuiste creado, hasta que la iniquidad se halló en ti. A causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Yo pues te he expulsado por profano del monte de Dios y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes, para que vieran, en ti un ejemplo. Por la multitud de tus iniquidades, por la injusticia de tu comercio, profanaste tus santuarios, y yo he sacado fuego de en medio de ti, que te ha consumido y te ha reducido a ceniza sobre la tierra, a ojos de todos los que te miran. Uy, hermanos, hay dos partes acá que tienen que ver con el dinero. Dice, injusticia de tus comercios. Sí. Y otra dice, abundancia de tus negocios. Hay otra versión, en la Reina Valera dice, a causa de tus contrataciones. Entonces hay dos veces que se repite su unión con el dinero y con la injusticia. Y dice, por causa de esto, dice, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por el amor al dinero, se llena de iniquidad y pecaste. ¿Qué más? Dice, y profanaste tu santuario. Tu santuario, tu vida la profanaste. Pusiste ídolos, cambiaste. Y por eso, dice, ¡pum!, te hice caer. Esta es una profecía, una palabra dada al rey de Tiro, en ese tiempo que también era un lugar, Tiro, de mucho comercio, pero también le habla directamente a Satanás. Y porque le dice, tú estuviste en el Edén, Sí. y hay varias cosas que ahí puedes subrayar, querubín protector, que era Satanás. Hoy día el rey de Tiro, podríamos, y un hermano lo dice así en el libro Viviendo al Borde de Loren Cunningham, dice, hoy el rey de Tiro es Wall Street, que ejerce un dominio, un control sobre la gente, sobre el mundo. Satanás controla al mundo por su codicia. Esclaviza al hombre y a la humanidad con la avaricia, con la ambición de poder. Pensemos, ricos, políticos, ambición de poder, orgullo y temor. Y esto, hermanos, es para todos, sean ricos o pobres, o clase media, pero esto es a todos. Transversal. La avaricia no es monopolio de los ricos, hermanos. Es más, a veces esta avaricia es más fuerte en los pobres. ¿Por qué? Porque se une esta avaricia al resentimiento y a la envidia. Entonces, tenemos un resultado terrible muchas veces en la sociedad por esto. Por otro lado, otros que son ricos usan sus riquezas para enseñorearse, dice la palabra, o para manipular a otros a través de la avaricia de otros.
y así manipulan la situación. Las finanzas del mundo, hermanos, operan en base a compra y venta, oferta y demanda. Pero el reino de Dios y las finanzas en el reino de Dios operan en base a dar y recibir. Opera en base a personas que escuchan al Espíritu Santo, obedecen al Señor y dan libremente. Estos cristianos son los que rompemos el poder del diablo en el mundo. Amén. Cuando escuchamos al Señor, cuando obedecemos y damos libremente con alegría, entonces hacemos perder poder al diablo sobre nuestras vidas, sobre nuestras familias y espiritualmente sobre el lugar donde estamos. Amén. Es tremendo. Con la generosidad guiada por el Espíritu Santo rompemos las ataduras de la avaricia. Las tinieblas retroceden. Amén. Amén. Así que nosotros, hermanos, es efectivo cuando oramos y reprendemos acá. Amén. 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 Totalmente. Y la palabra lo dice. Pero también cuando damos. Estamos quiebra. yendo totalmente en contra. Porque no solamente oramos, sino que oramos y obedecemos. Amén. Ahora mismo, si Acción. tú oras y le dices, Señor, ¿a quién debo dar? ¿Qué debo ofrendar? ¿A qué hermano o a qué persona? Dios te va a decir. Porque siempre es un ejercicio. Cuanto más o cuanto menos, pero es un ejercicio que siempre tenemos que hacerlo para cuidar nuestro corazón de esto mismo que Satanás, que llenó a Satanás. La avaricia, la codicia, tenemos que ser libres de esto. Amén. Ahora, ¿cómo somos generosos? ¿De qué manera mostramos nuestra generosidad, en otras palabras? Dando, lisa y llanamente, dando ofrenda, cosas materiales, dando el diezmo, dando de cualquier forma, cualquier expresión del dar va a ir en contra de la codicia y la avaricia y habla entonces de nuestro corazón, de la generosidad de nuestro corazón. ¿Y sabes qué? Que creo que esto es algo que tenemos que, bueno, nosotros estamos aprendiendo y por nuestra naturaleza no nacemos generosos. ¿No es cierto? Sí, es verdad. Yo observaba a mi hija, de repente le traen, no sé, yo hago ese ejercicio, le regalan ropa, yo he sido muy bendecida con hermanas, de repente me traen bolsas de ropa para una. Y yo le digo, mira todo lo que recibiste, ahora ¿qué vas a dar? Y ella me dice, no mamá, mis cosas no quiero dar. Entonces, hay niñitos que sí, yo he escuchado que de repente son, oh, quiero dar esto. Pero a mí me ha tocado con una de mis hijas que, no. Y yo le he dicho, algo tienes que dar. Si no quieres dar una ropa, da una muñeca. ¿Me entiendes? Pero a lo que voy con esto es que no es algo que nos va a brotar a todos. Sí. Alguna gente sí, pero no nos va a brotar, entonces tenemos que trabajar. Sí. Y no va a ser siempre cómodo. Ay. Como hablábamos hace una semana atrás que no tengo paz en mi corazón. No va a ser, oh, qué rico, qué bacán. Puede ser que de repente sea, pero es un trabajo, Sí. ¿no es cierto? Y algo que también nosotros tenemos que inculcar a nuestro hijo, aunque sean, desde pequeñito, aunque sean cosas chiquititas, a dar, a ir rompiendo desde chico con esto, que se va creciendo en ellos, Sí. ¿no es cierto? No, y cuando pasa esto y va creciendo, imagínate después llegamos a adultos, hermano, Claro. y es fuerte la codicia, la avaricia, El deseo de tener más. y confiar en estas cosas materiales que tenemos. Hermanos, esto lo hablamos, porque Dios nos dijo que habláramos esto, Amén. porque Dios nos quiere hacer libres de poner nuestros ojos en lo material. Dios te quiere hacer libre del amor al dinero, Dios te quiere hacer libre de la codicia, Amén. nos quiere hacer libres de la avaricia, de ser calculadores. Dios nos quiere hacer libres. ¿Sabéis qué? Bueno, lo voy a contar. En la semana fui al supermercado. Entre paréntesis, sabíamos que esto podía ocurrir,
Ah, sí, sabíamos. Incluso yo lo dije. Mira, se me había olvidado ese detalle. La iglesia en casa pasada, que hablamos de esto, ¿verdad? Bueno, así fue. Pero no lo recordé, sino que fue algo que el Señor me puso en mi corazón. Entonces fui a comprar al supermercado y llevaba las cosas, qué sé yo, y pasé, y cuando estoy pasando las cosas miro para atrás y venía una señora con sus cosas y yo le hablé antes de yo pasar, porque era lo que ella no era, eran menos cosas que las mías. Entonces llevaba, no sé, unas leches, una ropita y otras cosas más. Entonces le dije, pase usted antes. Entonces me dice, no te preocupes. Y noté que no era chilena, era venezolana. Y uno se da cuenta, y sabemos la situación de muchas personas que han llegado a Venezuela que están con escasez, con dificultades económicas. Así que yo ya me creía bueno, porque le había dado que pase usted, pero ella no lo aceptó, entonces ya dije, voy a pagar. Y cuando estoy pagando, el Espíritu Santo me dice, págale la cuenta. Yo dije, me empezó una lucha. ¿Con qué cree usted que estaba luchando yo? Con la codicia, con la avaricia, con el temor. El diablo, con esas tres cosas, es que nos controla. En ese momento, hermanos, yo sentí esa lucha, fui consciente, Dios me ayudó para poder ver esto mismo que estamos hoy hablando. Entonces yo dije, no, ¿cómo le voy a pagar? No creo que quiera. Uno empieza a justificar, ¿no? Y el Señor me dice otra vez, págale toda su cuenta. Le dije, y lleva ropa, así pensé, lleva ropa, quizás es más caro, la mitad. O pensé, o le pago solamente lo que lleva de comida, que es lo necesario. Y ahí me había quedado, así que ya pasé casi todas las cosas, dije, le voy a pagar la comida. Pero el Espíritu Santo me dijo, no, págale todo. Porque no es una cosa solo de la necesidad de la persona, era un problema mío, de la necesidad yo de ser libre. Amén. Así que hoy rellena. Perdón, me emociono, hermano. Porque es un problema de uno, hermanos. Es cosa de uno, del corazón. Así que le dije a la cajera, le dije, mire, no hallaba cómo decir, yo soy cristiano, entonces Dios me dijo que tenía que pagar la cuenta a ella. La cajera me queda mirando y me dice, ya, lo entiendo. Entonces le dije, cuando ella pase sus cosas, no deje que ella pague, sino que yo voy y voy a pagar. Ya me dijo. Así que esperé, pasó la señora sus cosas y me acerqué y pagué. Pude comprobar que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Mano, una alegría que me dio. Y de ahí y aquí estudiando este tema me di cuenta por qué tanta alegría durante todo ese momento, subir al auto, todo. Bueno, a todo esto la señora me siguió y me dijo, pero es una broma, me dijo, ¿por qué usted me paga? Entonces yo le dije, yo le estoy pagando porque Dios me dijo que lo hiciera, y sabe que esto me está ayudando a mí, le dije, porque a veces soy tan apegado a las cosas, pero Dios me está enseñando a mí. Así que le dije, tome esto como una bendición de Dios y disfrute, nada más. Así que pude comprobar lo que ahora vamos a seguir leyendo, pero cómo son ataduras nuestras. Son ataduras nuestras, hermano. Y no, mi economía no se quebró con eso. Dios provee, Dios da, Dios sabe lo que yo necesito y Él sabía lo que ella necesitaba. Yo creo que si yo, tú, Pía, todos
somos obedientes al Señor y actuamos en obediencia así, de esa forma, en el dar, es un espectáculo. Yo me imaginaba, después iba, si yo hiciera, eso pensé, hermano, si yo estuviera atento a esto siempre, y no solo yo, que hubieran muchos más hermanos en los supermercados, atentos a esto, sería tremendo, nos conocerían. Así es. Así que, Y ahí va un poco, yo pienso siempre en esto de por qué en hecho habla de que esta iglesia primitiva tenía favor con todo el pueblo. ¿Usted no cree que sería por estas cosas? Que ellos eran generosos, sí, que eran personas que eran conocidas, ¿no es cierto?, por su generosidad, por cómo actuaba. Entonces, nos falta mucho de esto a nosotros. Y el otro día Mauricio me dijo, cuando terminamos la iglesia en casa pasada, y sabíamos que esta vez íbamos a hablar de generosidad, me dijo, estemos preparados, porque el Señor nos va a probar en esto, nos va a pedir. Sabíamos, pero después cuando Mauricio me contó con toda su alegría lo que había pasado, yo recordé esto, porque Dios nos quiere enseñar, sí, sí, nos quiere hacer practicar y movernos también en esto que es sobrenatural. Es sobrenatural. Es sobrenatural y Él quiere eso. Imagínense, yo pensaba después de esta señora, si después se le habla de Dios, y sabe que un cristiano hizo eso por ella, ¿va a estar más blando su corazón o no? Va a estar. Cuando actuamos así que pidámosle al Señor, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Yo le quiero pedir, yo le pido, Señor, háblame. Y también queremos escucharlo, porque a veces, ¿cuánto nos habla Él y no lo escuchamos? Y obedecer al Señor. Sí. Hermanos, igual estamos conscientes nosotros, decía Pía, que este tema algunos se sienten molestas, claro. incomoda, es como ya es el tema de nuevo, incomoda. Pero sabes que tu espíritu, y ahí el Espíritu Santo no es el que te está incomodando, sino que lo que está incomodando es nuestra carne, es nuestra a veces avaricia, codicia. Así que exponla ahora. Amén. En el nombre de Jesús, ore. Y que deja que el Espíritu Santo penetre todo completamente, que pase por encima de eso. Así que abre tu corazón, hermano. Esta es una llave tremenda de bendición, de libertad, de libertad. El diablo, una vez más quiero decir esto, nos quiere dominar a través del amor al dinero, de la avaricia, del temor. Pero Dios nos quiere hacer libres de todo amor y de toda dependencia al dinero. Así es. La generosidad no se mide en pesos, en dólares, en euros, no se mide así, sino que se mide como Dios la mide. Y Dios la mide de acuerdo a lo que el donante tiene, Claro. de acuerdo a su capacidad. ¿Se acuerda cómo Él le habló a los discípulos con la viuda? Sí. Dice, mire, y otros estaban dando, quizá era mucho más dinero, pero era lo que les sobraba. Y el Señor dice, pero esa viuda, así hay que hacerlo. Esa viuda dio todo lo que tenía, porque el Señor ve eso. No ve las cantidades, sino que ve cuánto es lo que tú tienes para dar. Segunda de Corintios 8, del 1 al 5, por favor. También en la versión de las Américas. Sí, dale. Dice, ahora hermanos, deseamos haceros saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de una gran prueba de aflicción abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Bueno, un poquito. Eran pobres, eran necesitados. Pobres, sí. O sea, no tenían riqueza. Sin embargo, abundaron ¿en qué? En liberalidad, en su generosidad. ¿Sí? Pero, sí. Pues yo testifico que según sus posibilidades y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos
con muchos ruegos, el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Amén. Es maravilloso esto. Amén. Entonces podemos extraer de este texto algunos puntos. Primero, que no debemos dar por ley. Claro, No, obligados. ninguno obligado, ninguno. Esto es voluntario. Y el Señor siempre apela a la voluntad nuestra. Amén. No, no hay ley. Ninguna congregación puede poner afuera si no das. No, ni tampoco algún pastor predicar y manipular para que den. Eso no es bíblico. Está mal. No es de Dios. Así que hermanos, si tú estás en algún lugar y te empiezan a presionar para dar una cierta cantidad, no es bíblico. Hay libertad, aquí lo vemos, para dar. Ellos no fueron obligados, sino que dieron con liberalidad, totalmente en libertad. Pero también vemos acá que está claramente el derecho a la propiedad. O sea, ellos eran dueños de su economía, de sus cosas, y quizás tenían, que lo vemos en Hechos también, que dice que daban de sus posesiones. Entonces aquí en esto no encaja bíblicamente de que todo es de todos. No es así. Eso es más que nada una ideología. Acá lo que dice es que todo es de Dios. Y Dios nos dice a nosotros cómo distribuir, cómo administrar, cómo dar. Y en eso como base, y en esa obra del Espíritu en nosotros, es que entonces la iglesia, en Hechos, no había necesitado, y como Pía recién decía, la gente estaba impresionada cómo era la iglesia. Y los cristianos hallaron favor por la vida de la iglesia en ese tiempo. Entonces hoy día nosotros debemos dar con libertad. Amén. Con libertad. Debemos dar. Hay un principio bíblico. ¿Cuál es el principio? Dar. Ahora, ¿cuánto y todo eso? Eso, hermanos, es libre. Es lo que Dios te habló. Si Dios te habló que dieras 100 y tú diste 50, este problema es tuyo con Dios. No es con la congregación, no es con el pastor tanto, no, es tuyo con Dios. Amén. Así que dar generosamente también, otro punto, es dar aquello que quizás también vamos a extrañar. La generosidad no solo es dar aquello que nos sobra, ¿no? Oye, ¿sabes que no estoy usando esto y te lo doy? Sí, también lindo, pero a veces es dar aquello que nos duele. A mí me ha tocado, hermanos, dar 2 instrumentos y me ha dolido. Los músicos ahí me van a entender. Pero después viene la alegría del Señor y esa es, como dice la palabra, más bienaventurado. Y el Señor más encima te lo devolvió. El Señor después lo devuelve. La generosidad también a veces requiere un esfuerzo. Seguimos en estos puntos que estamos hablando, que a veces dar por obediencia a Dios, que a veces no lo siento, pero tengo que dar por obediencia a Dios. Segunda en Corintios 9:7, si lo puede leer. Dice, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. Amén. Y de cada uno según lo que ha propuesto en su corazón. Se fija que el Señor no te pone una ley de cantidad en esto, en la generosidad. Mira lo que dice el 8. Dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para vosotros, a fin de que, teniendo siempre todo lo suficiente, en todas las cosas abundéis en toda buena obra. En toda buena obra. Él nos provee. Versículos 7 y 8 de Claro. Segunda de Corintios. Amén. Hay otro principio también que vemos en esto que leímos de Segunda de Corintios 8, 1, 5, es que parte primero por el amor al Señor y luego el amor por las personas. Amén. Entonces cuando una persona dice, no, yo amo a Dios y no da, quiere decir que hay un aspecto en el amor a Dios que no está funcionando. El amor a Dios nos lleva a amar a los demás. Amén. Y como recién cantábamos, que es posible
que demos sin amar. Pero es imposible, si amamos, que no demos. Amén. Damos por amor. El dinero debe estar a nuestro servicio y al servicio del Señor, al servicio de su obra. El dinero no debe controlarnos. Lamentablemente el dinero no siempre se da libremente, ni tampoco trae siempre vida, sino que a veces el dinero puede traer la muerte. Este amor al dinero puede traer la muerte a tu casa y a otros. El dinero no es el problema, sino que nuestro corazón es el que lo puede convertir en un problema. Porque somos como el camaleón, el dinero es como el camaleón. Toma el color de la persona, del corazón de la persona. Le contaba delante a Pía que había leído una historia sobre cuando en una parte de Estados Unidos se encontró oro. Y esa parte estaba habitada por unos indios. Y entonces el general del ejército de Estados Unidos, de esa parte, querían, digamos, tener ese lugar, ese terreno para poder sacar el oro. Y habían llegado a un acuerdo con los indios. Y el acuerdo era poder usarlo y que quedara todo en paz. Ok, se firmó el acuerdo. Y después, para celebrar ese acuerdo, hicieron una gran fiesta que se le llamó barbacoa. La primera barbacoa. Y así que se sirvieron las mesas, carne, pan carnera, y comieron todos los indios. Se sentaron en grupos y comieron, pero pocas personas se dieron cuenta que los blancos no comieron, ni algunas mujeres indias que eran las que estaban casadas con hombres blancos. Al otro día, un médico de ese lugar venía en su caballo y se empezó a dar cuenta que a la orilla del camino habían bultos. Y cuando se acerca a ver, eran hombres muertos. Hermanos, 3.000 indios murieron, fueron envenenados por el amor al dinero, porque yo quería todo ese terreno para sacar todo el oro. El amor al dinero puede traer muerte o puede traer vida. Así como tanta gente ha muerto, millones y millones, por amor al dinero, por amor al dinero. Tú puedes también tomar ese dinero y usarlo para bendecir, para generar vida, para salvar. Como hay un ministerio que en un país X venden los papás a sus hijas como prostitutas para el negocio de la prostitución, y las venden y las niñas mueren a temprana edad por toda esa basura. Y hay un ministerio que van a estas ventas, van con recursos y ellos compran a las niñas. Y las niñas no lo saben y es algo normal, las compran, las suben en un avión y las llevan al país de donde están funcionando estos ministerios y las salvan. Las ponen en familia, les dan estudio, educación. ¿Para qué tenemos el dinero nosotros? Que Dios me ayude, que Dios te ayude, nos ayude para ser buenos mayordomos de lo que Dios nos da. ¿Cómo usamos el dinero? Nos revela cuáles son nuestras prioridades. Dios usa el dinero o la falta de él para probarnos, para ver qué hay en nuestros corazones. El dinero nos puede hacer independientes de Dios. Y ese es un problema grave. Nos puede hacer independientes de Dios. Entonces nos sentimos seguros porque trabajamos en una empresa súper fuerte, una internacional, qué sé yo. O nos sentimos seguros porque somos capos en nuestra profesión y hay pocos de mi profesión, entonces, y así, etcétera, etcétera, porque estoy preparado. Y eso nos va alejando de Dios y nos va haciendo independientes de Dios. Entonces, a veces, ¿qué es lo que hace el Señor? Corta el agua y seca ese manantial, y lo hace para que volvamos
al Señor y a ser dependientes de Él. El dinero que Dios nos da no es para guardarlo. Así es. ¿Te acuerdas que leíamos en Lucas? ¿Se acuerdan, hermano? Sí. Cuando a este hombre le fue súper bien y dijo, no, entonces voy a construir un granero más grande para guardar. Y el Señor le dice, necio, necio, no sabes que van a venir por tu vida, o sea que vas a morir. El dinero que Dios nos da no es para guardarlo, por guardarlo. No es para asegurarte, no, lo voy a guardar para asegurarme. No es para hacer con él cosas en base al temor o a la avaricia, sino que el dinero nos llega y le preguntamos al Señor, ¿qué quiere, Señor, que hagamos con este dinero? ¿Qué quiere, Señor? Y quizá el Señor te va a decir, bueno, termina lo que estaba haciendo, la pieza para tu hija, o esto. O quizás te va a decir, mira, hazlo así, pero saca esta cantidad y dala ya. O quizás a otro le va a decir, mira, tú ya tienes suficiente, dalo todo para esa obra, o pregunta a los pastores qué necesitan. En la iglesia, qué se necesita hacer con los niños, en fin, para la obra. ¿Qué pasa en nuestro corazón? Dios es el Dios del futuro y es el Dios del presente. Y Dios es el dueño de la plata y el oro. Por lo tanto, la libertad en esta área de finanzas se logra viviendo los principios de Dios, escuchar y obedecer. Y obedecer. Amén. Debemos dar con la actitud correcta. Debe hacerse con una actitud de amor. Dios bendice. No, Dios ama. Ama. Ama al que da con alegría. Qué hermoso. En 1 Corintios 13:3 dice: Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecha. Nada. Y hemos conocido personas que dan, pero tienen una mala motivación en su corazón. Y la Biblia dice, de nada le sirve. De nada te sirve. Claro, porque si te sirviera solamente dar, sería por obra. Sería lo externo. Pero el Señor ya sacó eso. El Señor dice que el corazón. Entonces, dar sin amor no beneficia a nadie. Y puede ser que uno dé como para despistar, pues, no sé, Dios te También. está hablando que des algo y das otra cosa, o das menos, Correcto. o das para ser visto y que después digan, ¡ay, qué Sí, generosa! Como dice la palabra, ¿no es cierto? Que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. Hay varias cosas así que de repente Sí. reflejan la motivación del corazón al dar. Debemos dar así como Dios dio. ¿Se acuerdan? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. El dar es parte de nuestra experiencia de adoración a Dios. Amén. Un cristiano debería hacer todo con una correcta actitud. Examínese usted mismo. ¿Cuál es su actitud cuando va a ofrendar? ¿Cuál es tu actitud cuando das algo a alguien? ¿Cuál es tu actitud cuando pagas tu diezmo? ¿Qué pasa dentro tuyo? ¿Lo haces por obligación? ¿Lo haces por interés? ¿Lo haces por placer? ¿Lo haces con una actitud de amor al Señor? ¿Cuál debería ser nuestra actitud? Esto, por amor al Señor, a su obra, por amor a lo que el Señor ama. Es muy importante dar con la actitud correcta. Debemos desarrollar el hábito de darle primero a Dios antes de gastar nuestros ingresos en otras cosas. Proverbios 3, 9 y 10 dice, Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. 9 y 10 dice, honra al Señor con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, entonces tus graneros se Wow. llenarán con abundancia. Amén. Y tus lagares rebosarán de mosto. Amén. Qué promesa, hermano, tan tremenda. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahí está lo que Dios nos dice. Honra al Señor con tus bienes y las primicias de todos tus frutos. Este es lo que Dios nos está diciendo a ti y a mí. Y luego te dice, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de modo.
de mosto. Darle primero al Señor es una forma de recordar que Dios es el dueño de todo y de que Él es nuestro fiel proveedor. Amén. Marcos 12, capítulo 12, versículo 43-44, dice: Y llamando a sus discípulos, les dijo: En verdad os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Amén. Qué tremendo, hermano. Qué enseñanza. Una vez que el Señor nos habló a través de nuestro querido Ricardo Rodríguez del DAR, ¿se recuerdan? Y todos empezamos, Dios nos habló. Me acuerdo esa vez que fue el Señor me habló que tenía que regalar la guitarra, la Taylor. Algunos van a saber por qué me dolió. Y bueno, y muchos hermanos dando, a mí también nosotros nos regalaron un computador, regalo, y fue un ambiente de generosidad. Y vimos, hermanos, que algunas de nuestras hermanas que quizás están viendo hicieron un gran esfuerzo también económico para dar. Y esto el Señor dice, esta ofrenda, esa es la forma. No siempre lo que sobra. Algunos sabemos que cuando ocurre esto, y quizá ahora mismo, calculan y empiezan a calcular. No le preguntan a Dios si ese es el problema, hermanos. Le preguntamos al banco, le preguntamos a nuestro intelecto, le preguntamos a si va a alcanzar. A eso le preguntamos. Pero cuando le preguntamos a Dios, no hay error. Porque Dios nos va a decir algo y Él va a ser nuestro aval. No sé si lo podemos comprender de esa manera. Dios es quien va a sostener nuestra economía, hermanos. Por eso el diezmo es tan importante. Porque estamos demostrando nuestra confianza en Dios y le estamos creyendo a Él de que con el 90% nos va a alcanzar el 100 y el 110 y el 150 y más. Entonces, queridos, no nos engañemos. No le preguntemos a la cuenta, preguntémosle a Dios. Dios nos dice que debemos dar en función de lo que recibimos. Mientras más recibimos, más debiéramos dar. Algunas ventajas, hermano, y esto es lindo porque a veces uno piensa que el Señor no nos bendice, pero mire, ventajas de dar. 1. Si damos con la actitud correcta, el dador llega a beneficiarse más que el receptor. Por eso la palabra dice que más bienaventurado es dar que recibir. Si quiere anota esa palabra, no la vamos a leer, pero está en Hechos 20:35. Hechos 20:35. Entonces, punto número 1, beneficios del dar, que somos más bienaventurados. 2, dar acerca nuestros corazones al Señor. Amén, acerca nuestro corazón al Señor, porque le estamos dando a Él. Eso que yo les conté que me pasó en la semana, yo en el momento dije, Señor, así sentí después, porque me fui lleno del Señor. Fue un momento, me puse a hablar en lengua en el auto, de Dios, porque obedecí y algo quebró en mí, hermanos, algo quebró en mí. Entonces, nos damos cuenta que tenemos la bendición cuando damos de que nos acercamos a Cristo. No se le da a una persona X solamente, sino que es que estamos pensando en Cristo. 3. Al dar desarrollamos en nosotros también el carácter piadoso que el Señor quiere que tengamos. Porque como decía la Pía, de niños queremos tener todos los juguetes, queremos tener todas las cosas. Y mío. Una de las primeras cosas que aprenden, mío. ¿Esto de quién es? Mío. Mío. Pero el Señor nos quiere llevar a decir, hoy día, adultos, jóvenes, adolescentes, esto es tuyo, Señor. Y esto hace un cambio en nosotros. Dar nos cambia. Dar nos cambia, nos hace más alegres, porque no estamos temiendo a perder. No tememos a perder, porque las cosas son de Dios. Hermanos, no son tuyas, somos mayordomos. Y un cuarto punto de una bendición al dar, cuarto es, al dar tenemos la oportunidad de invertir en la eternidad. En el cielo, hermanos, hay algo parecido a un banco. Miren, Mateo 6,
20. Dice, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban. Hurtan. Amén. ¿Dónde hacemos tesoro? En el cielo. En el cielo. Cuando damos entonces al pobre, al necesitado, a la obra de Dios, estamos haciendo un depósito que se guarda en el cielo por adelantado. También ocurre al dar, se da un crecimiento material del dador. Esto es algo bíblico, hermano. A veces pensamos que esto no... Obviamente la motivación es dar porque tenemos que dar. Sin embargo, hay una palabra que afirma lo que estamos diciendo. Proverbios 11, 24, 25. Dice, hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo solo para venir a menos. El alma generosa será prosperada, y el que riega será también regado. Amén, qué maravilla. Qué lindo. El que reparte le es añadido más. El que retiene más de lo que es justo viene a pobreza. El alma que es generosa es prosperada. Y el que riega también será regado. Amén. Amén. Qué lindo. Segunda de Corintios 9 también nos dice del 6 al 11. Segunda de Corintios 9, del 6 al 11. Sí, léelo más. Ya. Pero esto digo, el que siembra escasamente, escasamente también segará. Y el que siembra abundantemente, abundantemente también segará. Que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y Dios puede hacer que toda gracia abunde para nosotros, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, Él esparció y dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que suministra semilla al sembrador y el pan para su alimento, suplirá y multiplicará Amén. vuestra Amén. sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Y seréis enriquecidos en todo para toda liberalidad, de nuevo esa palabra, Sí. la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Amén. Amén. Hermano, cuando damos también estamos glorificando a Dios. Y dice la palabra en Mateo que viendo vuestras obras, dice, glorifiquen al Padre. Entonces, si nosotros somos generosos, no solo es el acto de la generosidad glorificar a Dios, sino que la gente viendo nuestras obras va a glorificar a Dios. Amén. Por eso es tan importante que demos con liberalidad. Y aquí tenemos muchas promesas, lo que recién leíamos. Ahora, ¿a quién debemos darle? Recién hay algo hemos dicho, debemos dar para la obra de Dios, debemos dar al necesitado, debemos dar a los que están quizás en otros lados haciendo obra también de Dios, debemos dar también al pobre, debemos dar a quien necesita. Vamos a avanzar rápido, ya nos queda poco. Debemos dar, vamos a leer unas palabras, al pobre, ya lo dije, Proverbios 14:31. 14:31. Sí, 14:31. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado le honra. El que sabía, la Reina Valera dice, el que tiene misericordia del pobre, lo honra. Otra palabra, Proverbios, ahí mismo, 22:9. 22:9 dice, el generoso será bendito, Amén. porque da de su pan al pobre. Amén. Qué lindo. El misericordioso será bendito, porque da su pan al pobre. Algunos dicen, no, ¿qué le voy a dar? Se lo va a tomar. Puede que sí, puede que no. Pero el Señor nos manda a dar, a dar. Esto es tremendo, lo vamos a comentar. Pero después usted lo lee, Mateo 25, del 34 al 40. Es cuando el Señor le dice, tuve hambre, me disteis de comer. Tuve sed, me disteis de beber. Fui forastero, me recogiste. Estuve desnudo y me cubriste. ¿Se fija cómo Dios se hace parte del necesitado?
Dios se hace parte. Entonces le preguntan, ¿cuándo te vimos así? Y el Señor le dice, de cierto digo que cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. Hermanos, ¿quieren darle al Señor? Yo quiero dar. Démosle al pobre. Hoy día, mañana. Saca unas chaquetas, regala. Da al pobre. Debemos hacerlo. No es lo que des va a ser depende de lo que el Señor te diga. Pero sí debemos dar. Por eso es tanta alegría cuando uno da. Por eso hay tanta alegría. Por eso yo ese día también hoy fue un momento muy lindo con el Señor. Por esto. De alguna forma misteriosa, cuando damos a los pobres, le damos a Cristo. Tenemos que aprender a reconocer a Jesucristo cuando damos a los pobres. No darle a los pobres podría ser la causa de oraciones no respondidas. No dar para la obra de Dios puede ser causa de oraciones no respondidas. No dar a quien necesita puede ser un impedimento para tus oraciones. Proverbios 28-27, la última cita que vamos a leer, dice así. El que da al pobre no pasará necesidad. Amén. Pero el que cierra sus ojos tendrá muchas maldiciones. Maldiciones. Por eso es lo que decía. Que quizás porque hay muchos que no dan y tienen una tras otra maldición y consecuencias negativas. Tenemos que dar, actuar con el espíritu contrario. A veces hemos visto, sí, y también nos ha ocurrido a nosotros que en momentos difíciles quizás decimos, Señor, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y el Señor te dice, actúa y haz esto, que quizás no tiene nada que ver, y tú dices, pero ¿cómo? Pero tú lo haces en obediencia y el Señor libera. Eso es tremendo. Yo me estaba delante acordando mucho de una experiencia que tuvimos así y encontrar que nada que ver contarlo, y ahora que tú estás diciendo eso creo que viene a colación. Nosotros vivíamos en una casa que fue muy buena para nosotros por mucho tiempo, pero no era muy grande y empezó a crecer nuestra familia y nos quedó chiquitita, ¿no es cierto? Y nosotros nos gusta siempre recibir hermanos en la casa, recibir hospedado y todo, y empezamos a orar al Señor por una casa más grande. Y mis papás tenían un terreno que estaban vendiendo en el sur, pero había una traba y no pasaba nada, y mis papás nos ofrecieron que cuando vendieran ese terreno nos iban a ayudar para nuestra casa nueva. Entonces estábamos en eso y nosotros le decíamos, Señor, por favor, que se libere ese terreno, porque tenía la venta lista y algo pasaba y se desmoronaba todo. Entonces pasó harto tiempo así. Y de repente Mauricio se puso a orar al Señor y le dijo, Señor, por favor, nosotros queremos una casa más grande, danos que se libere esto. Y el Señor le dio 2 indicaciones. Y una era que tenía que revisar sus cuentas con los hermanos, que si había algo con algún hermano él tenía que arreglar. Tenía que estar en paz con todos. Estar en paz con todos. Era eso. Y la otra, que esa es la que me venía a la mente, yo decía con el dar, sí, a lo mejor puede ser, pero era, pon un pobre en tu mesa. Y fue tan tremendo porque el Mauri lo hizo, fue a hablar con una persona que Dios le mostró que tenía que arreglar sus cuentas, y después teníamos una persona que vivía bien cerca de nosotros y era un pobre, y lo invitamos a tomar once. Y me acuerdo que la Flo era pequeña, tendría como 3 añitos. Y ella estaba emocionada porque le dijimos que íbamos a invitar a esta persona a tomar once. Y ella se emocionó mucho y decía, es nuestro invitado. Y cuando llegó él, le decía, pase nuestro huésped. Y lo pasaba a la mesa y él comió ahí con nosotros. Y todo. Y fue ahí, le hicimos una oncecita rica y todo. Y saben, hermanos queridos, pueden creer que al otro día, Mauricio no me contó esto. Él solamente me dijo, ¿sabes qué? Quiero invitar a esta persona a tomar once a la casa.
bueno, a veces me equivoco, pero en esa le dije ya, porque a lo mejor en otra oportunidad le hubiera dicho, ¿por qué quería invitarlo a él? Pero yo dije, si él lo quería invitar, bueno. Y yo lo atendí, pero él no me dijo esto que yo le estoy contando. Sino que después, al día siguiente, salió la venta del terreno en el sur. Y Mauricio, yo le digo así, toda emocionada, yo, Mauri, salió la venta del terreno. Y él me dice, yo sabía que iba a salir. Y ahí me contó todo esto. Él no me había dicho nada. Entonces, yo ahora mientras estábamos hablando del tema, varias veces se me vino este recuerdo a la memoria. Y creo que va enlazado el que nosotros podamos dar, el que podamos obedecer. Hermano, a lo mejor no lo va a sentir, a lo mejor Dios le va a hablar que tiene que dar algo de lo que usted tiene, pero eso, querido, va a liberar la mano de Dios en cosas que usted le está pidiendo. Nosotros no compramos el favor de Dios, pero el Señor está esperando a veces que nosotros obedezcamos en cosas y Él suelta su mano. Así que escuche la voz de Dios y cuando Dios le hable, obedézcalo. Yo no lo hice en ese momento, fue mi esposo que escuchó la voz de Dios y obedeció, y eso se dio. Pero fue que vimos ese accionar sobrenatural del Señor después de la obediencia. Amén. Aleluya. La última frase. Si uno tiene el primer botón de una camisa mal abrochado, el resto también va a quedar mal abrochado, ¿no? Lo mismo pasa con las finanzas. Si no se abrocha el primer botón, que es el botón del dar, si no desarrolla una actitud correcta hacia sus posesiones, que es el primer botón, entonces todos los demás botones del dinero no van a estar en el lugar correcto. Debemos ser libres para dar y dar con amor. Amén. Mejor es dar que recibir, como Jesús, así quiero ser. Dar al que pide, al que tiene hambre, pues sé que es posible dar sin amar, más imposible es amar sin dar. Dar de mi vida, mi corazón, la mano extendida de amor y perdón. Así fue Jesús que su vida nos dio, pues sé que es posible dar sin amar, más imposible es amar sin dar. Tanto Dios me amó, por eso entregó no lo que sobró, Sino lo mejor de lo que era suyo. Así como Dios me amó, también yo quiero amar, pues sé que es posible dar sin amar, más imposible es amar sin dar. Pues sé que es posible dar sin amar, más imposible es amar sin dar. Amén. Esto, hermanos, es parte de la vida del Espíritu, de un discípulo lleno de Dios. El Señor quiere que seamos una congregación llena de Dios, libres para dar y prósperos también. Así que, oh Señor, deja que el Señor te hable. Si es que ya no te ha hablado de lo que tienes que hacer. Así que te bendecimos, hermano, hermana, juntos aquí con Pía,
con Claudio que está ahí tras la cámara. Les bendecimos. Que el Señor siga siendo glorificado a través de nuestras vidas y a través de nuestras finanzas. Amén. Así que un abrazo, les amamos Amén. y les Amamos. bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén. Chao, chao. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa, yo y mi casa serviremos al Señor.